Link Start. Hola chicos y chicas, les traigo un nuevo fanfic, espero lo disfruten tanto como yo. La historia y sus personajes, no me pertenecen, todos los créditos a su respectivo creador, el link de la historia estará en la descripción. Ahora sí, que comience la aventura. Damos la bienvenida a la humanidad al comienzo de un nuevo año y un nuevo siglo. Que sigamos floreciendo y haciendo muchos más avances en los próximos años. Brindemos por crear más recuerdos preciados en el siglo XXVII. La imagen holográfica de una portavoz femenina sonaba desde todos los rascacielos altos de Emerald City. Mientras los fuegos artificiales explotaban en grandes pantallas holográficas por toda la ciudad, un niño que caminaba por un callejón solitario y oscuro gruñó. Tenía un cuerpo delgado con una altura de 5 pies y 6 pulgadas y cabello oscuro con un fuerte tinte verde que los atravesaba. Llevaba puestos unos jeans informales y su sudadera con capucha favorita, lo que lo hizo mezclarse con la oscuridad. Se trataba de Mako Grey. Un feliz año nuevo para la gente que tiene poder y dinero, pero es la misma situación para gente como yo. Mako expresó su insatisfacción interna mientras continuaba dirigiéndose a su destino. Mako giró a la izquierda, llegando a una calle concurrida con varios tipos de decoraciones en los lados de los edificios para celebrar el año nuevo. Siguió caminando por la calle hasta que llegó frente a un edificio de 2 pisos que parecía una panadería. Oye, Imbécil. Llegas tarde aproximadamente una hora. ¿Cómo se supone que voy a manejar este negocio si todos mis trabajadores siguen esforzándose para trabajar? Le gritó un hombre a Mako desde el otro lado de la tienda tan pronto como entró. Era el dueño de la panadería. Un hombre regordete, de piel bronceada, sin más pelo que una perilla tan espesa como un denso bosque. De inmediato, Sir Derek. Prometo que no volveré a llegar tarde, se disculpó Mako apresuradamente mientras se ponía el delantal desde el vestuario. Será mejor que seas, o saldrá de tu salario. Sir Derek amenazó al joven mientras se dirigía a la cocina. Mako tragó saliva ante la idea de que le recortaran el sueldo de nuevo. Conociendo a Sir Derek, que no se anda con rodeos cuando se trata de tales promesas, Mako le tenía bastante miedo, ya que nunca quiso estar en su lado malo. Sin embargo, Mako no sabía que Sir Derek tenía un punto dulce en su corazón que lo hacía preocuparse siempre por Mako. Esas amenazas eran su forma de enseñarle a Mako algo de disciplina. Mako no tuvo más remedio que aguantar y empezar a trabajar, ya que no podía permitirse perder este trabajo, ya que era la única fuente de ingresos que tenía para proporcionarse a sí mismo. Los padres de Mako fueron asesinados durante la última guerra civil que ocurrió después de que los Yalvi compartieran su secreto de poder con los humanos. Los Yalvi fueron los primeros extraterrestres con los que los humanos hicieron contacto con éxito después de buscar vida en el espacio durante tanto tiempo. Los Yalvi se presentaron como refugiados de su propio planeta natal, que estaba al otro lado de la galaxia y había sido destruido debido a sus destructivas guerras civiles. Después de enfrentar la destrucción de su planeta natal, los Yalvi sobrevivientes se convirtieron en una raza pacífica que se negó a usar la violencia después de los eventos que llevaron a la destrucción de todo su mundo. Después de vagar a la deriva entre las estrellas durante tanto tiempo, los Yalvi finalmente hicieron contacto con un mundo de tamaño mediano cuyos habitantes lo llamaron Tierra. La Tierra se encontraba en una zona neutral dentro de la galaxia, donde no había fuerzas galácticas activas, por lo que era el lugar perfecto para buscar refugio y comenzar de nuevo. Después de algunas idas y venidas, se estableció contacto y se firmó un tratado entre las dos razas. A los Yalvi se les concedió asilo en la Tierra a cambio de cooperación e intercambio de conocimientos. Los Yalvi estaban abiertos a compartir todos sus métodos y tecnologías avanzadas con los humanos. Proporcionaron a los humanos planos para mejorar toda su infraestructura, desde la estructura hasta la producción de energía. Revelaron a la humanidad una profunda verdad. Estaban lejos de estar solos en el universo. La galaxia estaba repleta de cientos de miles de civilizaciones, cada una en una etapa diferente de avance tecnológico y social. Algunos apenas comenzaban a explorar las estrellas, mientras que otros habían ascendido a alturas más allá de la comprensión humana. Vastos imperios y regímenes formidables controlaban sectores enteros de la Vía Láctea, y su influencia abarcaba miles de sistemas estelares. Entre estas imponentes potencias, facciones más pequeñas, mundos independientes y flotas nómadas se forjaron su propia existencia en el cosmos.
A pesar de las grandes diferencias entre las civilizaciones, la galaxia no carecía de orden. Un conjunto de estructuras y principios universales regían las relaciones interestelares, asegurando un frágil equilibrio entre el caos y la estabilidad. Los acuerdos de conducta celestial esbozaron los derechos fundamentales de las especies sensibles. El Cónclave Galáctico, un consejo de las civilizaciones más antiguas e influyentes, implementó leyes comerciales y limitaciones a la guerra y medió en conflictos de escala cósmica. Las redes de hipercarriles, reguladas por entidades neutrales, permitían viajes seguros y eficientes entre sistemas estelares. Poderosos ejecutores se aseguraron de que las entidades rebeldes no interrumpieran el delicado equilibrio del orden galáctico. A medida que el Yalvi revelaba las vastas verdades de la galaxia, la humanidad llegó a una humilde comprensión. No era más que una mota en la gran extensión cósmica. Sin embargo, estaba en la naturaleza humana ir más allá de sus límites, empujar siempre hacia adelante. Con el Yalvi guiándola hacia un futuro entre las estrellas, la humanidad resolvió labrarse su lugar en el orden galáctico, no como meros observadores, sino como una fuerza a ser respetada por todos. Con la ayuda y guía de los Yalvi, la humanidad experimentó la revolución celestial, una era transformadora marcada por avances revolucionarios en viajes espaciales, medicina, inteligencia artificial y diplomacia interestelar, marcando el comienzo de una nueva era de descubrimiento y exploración. Junto con la tecnología, los Yalvi también compartieron con los humanos el método para obtener el verdadero poder del universo. Habilidades míticas que cualquiera podía poseer y controlar, algo que era común e imprescindible para la supervivencia de una raza que intentaba establecerse entre las estrellas. Los Yalvi visualizaron que podrían ayudar a la humanidad a prosperar y convertirse en la raza perfecta, utilizando todo lo que habían aprendido y advirtiéndoles de los errores que habían cometido para que la Tierra se convirtiera en un refugio seguro desprovisto de cualquier amenaza, un lugar ideal para que sus futuras generaciones vivieran y corrigieran las malas acciones de sus predecesores. Querían que los humanos usaran el poder y el conocimiento que obtuvieron de ellos para ayudar a elevar su sociedad en su conjunto y no se enfocaran en usar sus poderes para dañar y reprimir a otros. Al principio, la humanidad dio grandes saltos hacia adelante, avanzando de maneras que nunca habían imaginado. La medicina llegó a ser tan avanzada que las enfermedades que antes eran mortales se curaban fácilmente. La tecnología les permitió predecir e incluso prevenir desastres naturales mucho antes de que ocurrieran. Sus armas se volvieron más poderosas que nunca, capaces de una destrucción masiva sin depender de la energía nuclear. En unas pocas décadas, la humanidad había construido un poderoso programa espacial, utilizando la tecnología Yalvi para diseñar naves espaciales avanzadas capaces de viajar mucho más allá del sistema solar. No perdieron el tiempo en establecer puestos de avanzada en planetas deshabitados para extraer recursos y expandir su alcance. Al poco tiempo, se encontraron con otras civilizaciones alienígenas. Se formaron lazos diplomáticos, se firmaron tratados y las rutas comerciales conectaron a la humanidad con la galaxia en general, marcando su entrada oficial en la comunidad interestelar. Los Yalvi realmente querían lo mejor para la humanidad, ayudarlos a alcanzar su máximo potencial. Durante un tiempo, las cosas fueron geniales y la humanidad prosperó, haciéndose más fuerte y más avanzada que nunca. Pero no duró mucho, ya que una vieja plaga comenzó a volver a la sociedad, una que siempre había sido parte de la naturaleza humana y la razón de su caída tantas veces a lo largo de la historia: avaricia y corrupción. Al principio, la humanidad parecía estar en camino de llegar a ser más grande incluso que los Yalvi. Pero una vez que les quitaron todo lo que podían, la codicia se apoderó de ellos. Ignoraron los consejos de los Yalvi, viéndolos no como mentores, sino como extraños que intentaban controlarlos. El resentimiento creció, y los humanos comenzaron a creer que los mismos refugiados a los que una vez habían ayudado les estaban dando órdenes. Sin un poder real sobre la humanidad, los Yalvi no pudieron hacer nada cuando un nuevo sistema se hizo cargo, uno donde los fuertes gobernaban y la corrupción se extendía. Aún así, los Yalvi no se dieron por vencidos. Alzaron la voz, realizaron protestas y reunieron seguidores, seres humanos que querían un mundo mejor. Sin embargo, los poderosos los veían como un problema. Para mantener el control, etiquetaron a los Yalvi como enemigos de la humanidad y les dieron una orden brutal de matarlos a la vista. Cualquiera que siguiera sus creencias era llamado traidor y se enfrentaba al mismo destino. Uno por uno, los Yalvi fueron exterminados. Su número se redujo hasta que, 10 años más tarde, se informó de la muerte del último Yalvi.
Los seres que una vez habían guiado a la humanidad se habían ido, destruidos por las mismas personas a las que habían tratado de ayudar. Este fue un gran golpe para muchos humanos que respetaban a los Yalvi por todo lo que habían hecho por ellos, lo que provocó la ira en los corazones de muchas personas por la gran pérdida. Durante el apogeo del caos, la resistencia contó con la ayuda de 10 poderosos guerreros que lucharon codo con codo junto a la resistencia para derrotar a los funcionarios corruptos y sus ejércitos, poner fin a la guerra final y establecer el orden en el mundo. El daño y la destrucción causados por la guerra estaban en un nivel completamente diferente, similar a las historias de destrucción que los Yalvi habían compartido de su propio mundo debido a sus propios combates. Este fue uno de los puntos más bajos en la historia de la humanidad, ya que incluso después de ser guiados y advertidos sobre los peligros de obtener tal poder y avance tan rápidamente, todavía cometieron los mismos errores que los Yalvi. Esta fue la última guerra civil que ocurrió antes de que se restaurara el orden y la paz en la Tierra, pero el daño ya estaba hecho con la extinción de los Yalvi y la cantidad inimaginable de pérdidas para tantas familias. Fue durante esta guerra que el padre y la madre de Mako fueron asesinados cuando aún era un bebé y dejados al cuidado de su abuela. Poco después del final de la última guerra civil, la humanidad comenzó a reconstruirse y a sanar de las heridas que se habían infligido a sí mismos. Se aprobaron nuevas leyes para unir a todas las personas bajo un solo gobierno dirigido por los líderes de la resistencia y los 10 poderosos guerreros, asegurando que una tragedia así nunca volviera a suceder. Los individuos corruptos y hambrientos de poder responsables de la era más oscura de la humanidad huyeron a las profundidades del espacio, escapando de la ira de los 10 poderosos guerreros. Pero no desaparecieron. Juraron venganza, jurando que algún día regresarían y reclamarían la tierra. Terminada la guerra civil, la humanidad volvió sus ojos a las estrellas, ansiosa por explorar lo desconocido con renovada determinación. Mientras tanto, los 10 poderosos guerreros se embarcaron en sus propias misiones para ayudar a establecer el orden donde quiera que hubiera caos en la galaxia, cazar a aquellos que habían causado la extinción de los Yalvi y llevarlos ante la justicia. La Tierra se curó rápidamente de sus heridas de batalla, y la vida siguió adelante. Se construyeron nuevas ciudades en el resto de los terrenos disponibles. Durante las guerras, la gente usó varias habilidades en exceso, lo que hizo que la imagen geológica de la Tierra cambiara. El aumento del nivel de los océanos consumió más tierra. La tierra que quedó se unió a través de poderosos usuarios de habilidades, y toda la Tierra se convirtió en un solo continente, hogar de personas de todas las culturas y tradiciones. Se creó un sistema de medición de potencia para evaluar el nivel de fuerza de una persona. Por ejemplo, un individuo recién despertado suele clasificarse con un rango de novato. En contraste, los 10 guerreros que terminaron las guerras poseen un poder tan extraordinario que superan las escalas de medición. En consecuencia, los científicos establecieron una designación especial para ellos, conocida como el rango mítico. Hay 10 rangos en total que un ser humano ha logrado alcanzar, excepto esos 10 guerreros que están en una liga propia. Los rangos se enumeran desde el más débil hasta el más fuerte, comenzando desde novato hasta novato, halcón, alfa, ace, élite, guardián, maestro, gran maestro y finalmente legendario. El nivel de poder real de esos guerreros nunca se ha vuelto a probar, por lo que incluso con más mejoras en el sistema, no se puede confirmar su poder real. Pronto, los 10 guerreros se trasladaron de la Tierra a otras partes de la galaxia para abordar los problemas que surgieron. Habían pasado unos años desde la guerra civil, y aunque las cosas finalmente se habían calmado, la humanidad no estaba ni cerca de la edad de oro que una vez disfrutó con los Yalvi. Las nuevas leyes mantuvieron a la gente bajo control, pero el mundo aún se estaba recuperando y su aplicación era débil. Poco a poco, resurgió un patrón familiar. Una jerarquía se formó una vez más, y el poder se convirtió en algo que solo los ricos podían permitirse. Los nuevos billonarios del mundo se aseguraron de que el hombre común no tuviera forma de ascender, convirtiendo la influencia y las habilidades en lujos reservados solo para aquellos con dinero o conexiones poderosas. Pero esta vez, las élites habían aprendido de la historia. Se adaptaron, desarrollando formas de mantener el control y evitar otra rebelión. El camino para llegar al poder se había convertido de nuevo en un juego de monopolio. Sin riqueza, la gente no podía comprar ninguna habilidad. Si querías poder, tenías que comprarlo o nacer en él. Las cicatrices de la guerra civil persistían. Muchos lo habían perdido todo: sus familias, sus casas, sus negocios. Mientras tanto, unos pocos elegidos no solo mantuvieron su riqueza, sino que utilizaron el caos a su favor.
Acumularon nuevos descubrimientos, convirtieron la innovación en un negocio y manipularon la sociedad a través de precios inflados, impuestos innecesarios y tácticas despiadadas. El ciclo había comenzado de nuevo, solo que esta vez, las personas que tenían el control se habían asegurado de que nunca podrían ser derrocados. Esto resultó en la condición actual de la Tierra, donde más del 30% de la población nunca tendrá la oportunidad de despertar y utilizar sus habilidades. La única forma de que las personas obtengan el poder es alistándose en el ejército, que ofrece un apoyo integral, pero requiere que primero se sometan a 2 años de entrenamiento obligatorio y luego cumplan 3 años de servicio obligatorio. Para personas como Mako, era la única opción, ya que la única forma de sobrevivir en el mundo con un estilo de vida decente era tener una cierta cantidad de poder. Muchas organizaciones proporcionaban a sus empleados habilidades para realizar diversos trabajos, pero esos empleados no tenían control sobre las habilidades, ya que había muchas restricciones sobre cuándo una persona podía usarlas. Este mismo concepto era válido para muchas otras profesiones, ya que solo un puñado de personas podía permitirse una habilidad y tenía un control total sobre sus usos. La escuela militar reclutaba a jóvenes recién salidos de la escuela secundaria, evaluando cuidadosamente sus habilidades antes de someterlos a un intenso programa de entrenamiento de 2 años. Durante este tiempo, los reclutas se enfrentaron a extenuantes desafíos diseñados para poner a prueba su fuerza, habilidad y determinación. Algunos demostraron ser tan poderosos que recibieron ofertas para puestos militares de alto rango. Otros, nacidos en la riqueza, vieron el entrenamiento como nada más que una formalidad, un medio para usar legalmente sus habilidades sin restricciones. Estos reclutas privilegiados a menudo abandonaban después de los 2 años, regresando a una vida de lujo sin intención de servir nunca. Luego estaban aquellos como Mako, hombres y mujeres jóvenes que no tenían más remedio que servir. Después de la escuela secundaria, se les exigía completar al menos 3 años de servicio militar, y muchos se quedaban simplemente porque no tenían a dónde ir. Para Mako, sin embargo, el ejército no era solo una obligación. Era una vía de escape. Preferiría fortalecerse, ganarse su lugar y construir un futuro en el que pudiera valerse por sí mismo, libre de depender de nadie. Solo 2 meses más, dijo Mako internamente mientras amasaba 15 kilogramos de masa. Nota del autor. Hola chicos. Universal Power System es uno de mis proyectos favoritos, y espero que disfrutes leyéndolo tanto como yo he disfrutado escribiéndolo. Este es mi primer trabajo, así que esperen algo de escritura amateur y algunos deslices. Sin embargo, siempre trato de aprender y corregirme para poder crear una narrativa más coherente. Espero que lo disfruten. No te olvides de ver mis otros trabajos. Mako trabajó en el turno de noche como sous chef bajo las órdenes de Sir Derek, pasando sus horas amasando masa, fermentando bollos y dando forma a pasteles y croissants. Como la panadería era la más concurrida de la mañana, tenía que terminar todos los preparativos antes de las 6 a.m., cuando comenzaba la hora pico del desayuno. Su papel era únicamente preparar los productos horneados, por lo que una vez que la tienda abrió oficialmente, su turno terminó y pudo irse. En ese momento, el personal diurno se hizo cargo, atendiendo a los clientes, terminando los preparativos finales y administrando los mostradores. Mako, sin embargo, no pudo volver a casa después de agotadoras horas de trabajo, ya que tuvo que ir directamente a la escuela secundaria. Con su habitual trote ligero, tardó alrededor de 1 hora en llegar. Aunque Mako no era fuerte físicamente, fue bendecido con una inteligencia decente. Por lo tanto, Emerald High proporcionó un programa de becas para Mako, con la condición de que mantuviera sus calificaciones por encima de un cierto umbral. La beca no fue tan impresionante como uno podría pensar. Fue un intento patético de atraer a un buen estudiante que pudiera representar a su escuela. La beca solo cubría sus gastos académicos, y aún así tenía que pagar extra por servicios como el transporte, la comida e incluso los servicios médicos. Mako apenas ganaba lo suficiente para mantenerse durante todo el mes con una pequeña cantidad de dinero almacenada en su tarjeta de dinero, que había heredado después de la muerte de su abuela. Todavía no quería usar su herencia en su vida diaria, ya que sabía que le costaría mucho cuando finalmente terminara la escuela secundaria y fuera a la escuela militar. Oye, Mako. Ven aquí. Gritó Sir Derek desde el mostrador. A pesar de que ya estaba cansado de trabajar un turno de casi 6 horas, tenía un día muy duro por delante. Afortunadamente, Sir Derek no era tan despiadado como su mente lo percibía. Le dio un desayuno gratis y un almuerzo para llevar de su elección, lo que ayudó mucho ya que tenía que correr al otro lado de la ciudad para llegar a su escuela secundaria. Era la misma mañana que cualquier otra.
Las personas se dirigieron a sus lugares de trabajo, oficinas o negocios. Mako corría por una pequeña calle lateral que conducía directamente a la carretera principal de la ciudad para no tener que dar tantas vueltas para llegar a la escuela. A menudo tomaba esta ruta ya que podría interactuar con algunas personas especiales que residían allí. Hola, tía Marie. Mako saludó a una anciana que estaba abriendo una floristería mientras él pasaba corriendo junto a ella. Buenos días. Tío Jacob. ¿Cómo te va, hermano mayor Gary? Hola, tío Charlie. Esta pequeña calle se llamaba Birdseye Street, y estaba completamente llena de múltiples tiendas que vendían una variedad de cosas. Esta calle tenía muchos dueños de tiendas antiguas y personas sin habilidades, por lo que Mako se sintió cómodo conociendo a personas similares a él. Siempre saludaba a cada persona con la que se cruzaba en la calle porque eran las únicas personas que conocía. Lo trataron como un ser humano real en lugar de como un don nadie impotente, frágil y débil que no merecía existir. Sin embargo, esta era la opinión de la mayoría de las personas que interactuaban con él, y estas personas eran simples propietarios de tiendas que no poseían ningún poder. Estas personas ayudaban a Mako a veces invitándolo a comer con ellos o mostrándole sus nuevos productos. A veces también le daban algo gratis. Los tenderos mayores le enseñaron algunas lecciones de vida y le narraron historias sobre el pasado. Estas personas eran las únicas a las que respetaba y amaba desde lo más profundo de su corazón. 1. Mako corrió lo más rápido que pudo y finalmente llegó a la carretera principal, que estaba llena de personas y automóviles que se dirigían a sus destinos. Media hora después, llegó al frente de su escuela secundaria y, después de tomarse unos minutos para recuperar el aliento, se dirigió a su salón de clases. Las clases de la escuela transcurrieron sin incidentes como siempre, y cuando sonó la campana final, todos los estudiantes se dirigieron al salón del gimnasio para las clases de combate obligatorias que la escuela había imitado. Mako odiaba este aspecto, ya que permitía que los matones lo golpearan sin repercusiones. Las clases de combate se impartieron para que todos los estudiantes supieran los conceptos básicos de la lucha antes de graduarse para continuar sus estudios en un campo específico o unirse al ejército. La mayoría de los estudiantes tenían como objetivo unirse a las fuerzas armadas o a organizaciones privadas, confiando en sus habilidades o fuerza física para asegurar un futuro. Otros, nacidos en la riqueza o sobresaliendo académicamente, optaron por continuar sus estudios, siguiendo carreras en ciencias o negocios para asegurarse una vida de comodidad y privilegio. Luego estaban aquellos como Mako, estudiantes sin ninguna opción real. Se les exigió que se sometieran a un entrenamiento militar obligatorio, y algunos continuaron sirviendo, mientras que otros encontraron un trabajo que coincidía con sus habilidades, como trabajos intensivos en mano de obra donde se podían usar sus poderes. A los estudiantes se les permitió usar sus habilidades durante las clases de combate, ya que el propósito de las clases de combate era que los niños no fueran completamente nuevos en el mundo militar, donde saber cómo luchar era la menor de las habilidades necesarias para sobrevivir. Las clases de combate eran, en el mejor de los casos, mediocres, con muy poca enseñanza. Los matones que ya habían aprendido una habilidad, gracias a sus padres, finalmente tuvieron la oportunidad de usarla contra oponentes más débiles e impotentes como Mako. Mako nunca fue un buen boxeador, pero a pesar de que carecía de un cuerpo físico fuerte y fuerza, eso no le impidió disfrutar del deporte. La lucha era uno de los deportes de pago más vistos en la era actual, al igual que el baloncesto o el fútbol en la antigüedad. Se construyeron enormes estadios, empequeñeciendo a los grandes estadios del pasado. Mientras que los estadios antiguos podían albergar a decenas de miles de personas como máximo, estos nuevos estadios eran tan grandes que podían acomodar fácilmente a cientos de miles. El anillo de lucha principal estaría rodeado por una enorme cúpula de vidrio que era lo suficientemente gruesa como para bloquear cualquier habilidad de pícaro que pudiera dañar a los espectadores, pero la cúpula también funcionaba como una lente, ya que magnificaría la arena cuanto más lejos estuvieras de ella. Esa cúpula de cristal fue un invento revolucionario que cambió la forma de hacer deporte para siempre porque ahora, tanto si estabas mirando de cerca como de lejos, el campo de combate tendría el mismo aspecto a pesar de todo. Todos los estudiantes de Emerald High tenían varias habilidades, pero la mayoría de ellos eran de los tipos elementales básicos, ya que eran los más comunes disponibles y los más baratos de comprar. Las 5 habilidades elementales básicas eran fuego, agua, tierra, rayo y viento. Por supuesto, esto fue una gota en el océano en comparación con la cantidad de habilidades descubiertas por la humanidad, ya que había demasiadas para contar. En la lona de combate principal, un niño y una niña luchaban casi por igual.
Ambos tenían habilidades de nivel 2 y podían defenderse y contrarrestarse bien. Sin embargo, las habilidades eran solo un aspecto de la lucha. El niño no era tan bueno en la lucha física en comparación con la niña, que luchaba con cierta habilidad. El niño seguía tratando de paralizarla con su habilidad de rayo, pero la niña siempre era rápida para esquivar y recuperarse, usando su habilidad de viento para mejorar su agilidad. Después de un poco de idas y vueltas, el niño decidió lanzar un enorme rayo que no se podía esquivar tan fácilmente, pero tardaría unos momentos en cargarse. La niña se aprovechó de la situación acortando la distancia rápidamente, usando el viento para darle un impulso, y aterrizó una patada derecha nítida directamente en la cara del niño, dejándolo inconsciente al instante. La multitud estalló en vítores cuando la niña regresó a un grupo de chicas que constantemente vitoreaban y coreaban su nombre. A Mako no le interesaba animar en absoluto. Más bien, estaba más interesado en aprender. Encontró el estilo de lucha de la chica único y decidió tomar algunas notas en su cuaderno, que trajo, mientras también temía internamente su turno y rezaba en secreto para que su compañero de entrenamiento se lo tomara con calma. A continuación. Mako Gray contra Bill Johnson. Anunció el instructor del gimnasio. Golpe. Golpe. Se sentía como si una montaña acabara de aplastar el corazón de Mako. Bill Johnson era el hijo del veterano del ejército William Johnson, y toda su familia usaba la habilidad de la tierra como su habilidad representativa. Bill era una de las personas que Mako más odiaba, ya que era como un maestro del acoso y no rehuía lastimar a las personas físicamente con su habilidad y mentalmente con su lenguaje repulsivo. Mientras los dos chicos se dirigían a uno de los anillos para comenzar su duelo, la multitud de estudiantes vitoreaba por la paliza unilateral, que Mako no esperaba con ansias. Mako estaba muy asustado, y aunque su ropa de gimnasia estaba acolchada para que no se lastimara tanto, sabía que lo más probable es que esta paliza tardara un par de semanas en sanar por sí sola. Espero que estés listo para convertirte en carne picada, chico de masa. Bill gritó mientras chasqueaba los nudillos, preparándose para no mostrar piedad mientras también sonreía sádicamente a Mako. Bill era un chico alto, de 6 pies de estatura, con un físico decente, extremadamente bueno para un estudiante de secundaria. Tenía el pelo rizado y pelirrojo, ojos marrones cortos y una expresión facial amenazante. Mako estaba sudando profusamente mientras maldecía su suerte internamente para ser emparejado con Bill de todas las personas. Los estudiantes de toda la escuela acosaban a Mako de vez en cuando, algunos hacían bullying casual como insultarlo o avergonzarlo frente a otros, mientras que personas como Bill usaban sus habilidades para lastimarlo físicamente. Había sido así desde la primera vez que los alumnos se enteraron por la maestra de que Mako era incapaz. Esto también fue cerca del momento en que Mako había perdido a su abuela, por lo que fue un momento muy delicado para él, pero eso no detuvo a personas como Bill, que todavía lo golpeaban y humillaban en cada oportunidad que tenía. Era el peor momento en la vida de Mako, que lo había marcado de por vida, pero Mako lo superó, aunque apenas. El instructor se interpuso entre Mako y Bill y anunció las reglas que eran obligatorias antes de cualquier partido. Estudiantes listos, el instructor finalmente anunció mientras Mako se preparaba. Lucha. Nota del autor. Hola chicos. Universal Power System es uno de mis proyectos favoritos, y espero que disfrutes leyéndolo tanto como yo he disfrutado escribiéndolo. Este es mi primer trabajo, así que esperen algo de escritura amateur y algunos deslices. Sin embargo, siempre trato de aprender y corregirme para poder crear una narrativa más coherente. Espero que lo disfruten. No te olvides de ver mis otros trabajos. Tan pronto como el instructor anunció que la pelea comenzaría, Mako inmediatamente corrió hacia atrás para salir del ring porque era una de las reglas del duelo que si el oponente es lanzado accidentalmente fuera de los límites, el combate terminará y la persona que quede dentro será declarada ganadora. Mako usaba esta táctica casi cada vez que se emparejaba con una persona que sabía que no sería fácil con él. Cuando Mako estaba a punto de llegar al límite del anillo, de repente, un muro de tierra emergió frente a él, impidiéndole avanzar más. Mako se dio la vuelta muy lentamente para mirar a Bill, que tenía una enorme sonrisa sádica en su rostro. Lentamente comenzó a caminar hacia Mako. Oh, no pensabas que te dejaría ir tan fácilmente ahora, ¿verdad? Dijo Bill mientras continuaba moviéndose lentamente hacia Mako. Mako inmediatamente consideró formas de escapar de su situación actual, como maniobrar hacia el lado de la pared de tierra y salir del ring, pero antes de que pudiera dar siquiera un par de pasos hacia la derecha, Bill conjuró aún más paredes para atraparlo por completo.
Al ver que no había ningún lugar donde esconderse o huir, la única opción que tenía era luchar con la esperanza de ser noqueado rápidamente para que el duelo terminara. La única forma de que el combate terminara era ser noqueado o ser expulsado del ring. De lo contrario, el instructor no interferiría. La única otra vez que un instructor cancelaría el duelo era si un estudiante estaba al borde de una lesión grave. Las lesiones no les importaban, ya que las píldoras curativas médicas eran tan avanzadas que curaban por completo las lesiones menores en unas pocas horas. Sin embargo, Mako no tenía acceso a esas píldoras, ya que tendría que pagar una tarifa adicional considerable para recibirlas en nombre de la escuela en caso de una lesión. Mako lanzó un jab de izquierda directo a la cara de Bill, pero lo esquivó fácilmente. Mako continuó lanzando puñetazos, patadas y cualquier otro movimiento que se le ocurriera, pero ni uno solo aterrizó en Bill. Bill continuó esquivando todo, y los espectadores comenzaron a reír y ridiculizar a Mako por su patética actuación. Esto se está volviendo molesto. Es hora de sacar la basura. Bill gritó de repente mientras lanzaba un gancho de derecha en el estómago de Mako, enviándolo volando de regreso. La saliva salió de su boca cuando chocó con la pared de tierra sólida. Bill comenzó a correr hacia Mako, quien todavía estaba desorientado desde el primer golpe y ni siquiera se dio cuenta del aluvión de puñetazos que estaban a punto de llegar hacia él. Todos los espectadores, excepto unos pocos estudiantes, comenzaron a aplaudir más fuerte mientras Bill lanzaba a Mako, sin contenerse en lo más mínimo. Había cortes y moretones por todo Mako, ya que Bill lo levantaba y lo arrojaba, lo golpeaba y lo golpeaba contra el suelo. No se detuvo ahí, ya que conjuró un garrote de un trozo de roca usando su habilidad de tierra y lo golpeó con fuerza en el antebrazo de Mako, lo que le hizo gritar de dolor extremo. «Vamos, chico de la masa. No mueras todavía». Bill gritó mientras continuaba golpeando a Mako en puntos no críticos, como sus extremidades, para que aún recibiera el dolor de cada golpe sin desmayarse. ¿Qué? ¿Necesitas que tu patética abuelita venga a salvarte? Oh, ella no puede. Porque ella está muerta. Honestamente, eso es lo mejor. Al menos es mejor que levantar basura como tú, que solo sabes huir. Bill se burló. Vaya. Vaya. Un silencio repentino se produjo en el vestíbulo mientras Bill pronunciaba estas palabras. Cuando Bill levantó su bate para asestar otro fuerte golpe en la espalda de Mako, Mako de repente saltó en el aire con sus 4 extremidades y pateó a Bill en el abdomen con toda la fuerza que pudo reunir. La multitud estaba en estado de shock cuando Bill fue empujado hacia atrás un par de pasos. Mako logró ponerse de pie en ese corto espacio de tiempo. Todo el gimnasio se quedó en silencio, y la respiración rápida y pesada de Mako fue el único sonido que resonó en todo momento. Mako continuó respirando pesadamente mientras el dolor recorría su cuerpo. Levantó su cara ensangrentada para hacer contacto visual con Bill, quien también estaba en estado de shock por lo que acababa de suceder. He tolerado todas tus palizas, trucos, y griega. Bullying durante casi 4 años desde que llegué aquí, y no intenté defenderme ni una sola vez, pero si te atreves a traer a mi abuela o a cualquier miembro de mi familia a esto, entonces te terminaré jodidamente, así que no vayas allí. Mako gritó con inmensa ira y determinación en su voz mientras se enfrentaba a Bill, así como a la multitud de espectadores que vitoreaban antes. La atmósfera alrededor del ring cambió por completo con el audaz anuncio de Mako, ya que la ira y el dolor eran las únicas cosas que Mako podía sentir, con la adrenalina bombeando con fuerza por sus venas solo para mantenerlo firme. Después de unos momentos de conmoción y silencio, durante los cuales todos estaban absorbiendo el repentino cambio de carácter de Mako, Bill no pudo soportarlo más. Se echó a reír ante la ridícula declaración de Mako. De repente, Bill dejó de reír y adoptó una expresión aún más seria y aterradora mientras decía, «Me gustaría que lo intentaras». Dicho esto, corrió hacia adelante e intentó golpear a Mako en la cabeza con su bate con cada gramo de su fuerza. Esta vez, sin embargo, con tanta adrenalina bombeando a través de su sistema, Mako pudo esquivar el bate justo a tiempo mientras pasaba por su cabeza. Después de esquivar con éxito, Mako inmediatamente se puso en cuclillas y desató tantos golpes como pudo en el abdomen de Bill. A pesar de que Mako golpeó el abdomen de Bill muchas veces, sus golpes fueron débiles y apenas dejaron un rasguño en el cuerpo desnudo de Bill. Bill se quedó allí durante un par de segundos más para tratar de humillar a Mako aún más. Mako siguió desatando su furia de puñetazos para tratar de causar daño, pero fue en vano. La multitud y Bill comenzaron a reír a carcajadas, lo que hizo que Mako volviera a sus sentidos. Su visión se volvió borrosa cuando se dio cuenta de que su ira acababa de cavar su propia tumba.
Mako lentamente comenzó a alejarse de Bill, quien todavía se reía como un loco, con la esperanza de que tuviera una pizca de misericordia en su corazón y rápidamente noqueara a Mako, pero Mako no podría haber estado más equivocado. A pesar de que Bill se rió, fue solo para ridiculizar a Mako aún más. Dentro de su conciencia, burbujeaba de orgullo e ira. Este simple gusano se atreve incluso a tener la audacia de defenderse, y no solo eso, me amenazó. Yo. Bill pensó. Oh, ¿vas a pagar mucho por eso, Mako Grey? Gritó Bill mientras detenía sus pies en el suelo, lo que hizo que todo el anillo temblara violentamente como si estuvieran experimentando un terremoto. Este terremoto, sin embargo, solo se limitó al ring, ya que los espectadores no sintieron nada en absoluto, pero Mako sabía exactamente lo que se avecinaba. Bill era una de las pocas personas en Emerald High que tenía una habilidad de nivel 3, ya que eran extremadamente caras y la única forma de obtenerlas era tener padres ricos o, en el caso de Bill, que tiene un padre retirado del ejército que podía obtener habilidades de alto nivel directamente del ejército por mucho más barato. Había una gran diferencia en el nivel de habilidades, ya que era casi imposible para una persona de menor habilidad derrotar a una persona de mayor habilidad. Cuanto mayor sea la habilidad, más habilidades tendrá acceso la persona y más versátil y poderoso será el estilo de lucha de la persona. Bill estaba a punto de usar una habilidad que había demostrado unas cuantas veces antes. Pequeñas varillas romas que salían del suelo en posiciones aleatorias y estallaban por todas partes, infligiendo un daño masivo a cualquiera que fuera golpeado por ellas. Pilares de tierra. Gritó Bill mientras activaba su habilidad. Múltiples pequeños pilares de la tierra, con una superficie de pelota de béisbol y una velocidad decente, salieron del suelo al azar, apuntando a diferentes posiciones en el cuerpo de Mako. Mako fue atacado desde todas las direcciones a la vez, ya que su cuerpo estaba magullado y cortado por los pilares que lo lanzaban. No hubo resistencia por parte de Mako, ya que apenas podía ordenar sus pensamientos en este punto, mientras los pilares seguían sacudiéndolo como una hoja muerta que es sacudida por vientos furiosos. Bill se dio cuenta de que Mako estaba a punto de ser noqueado, por lo que improvisó su estrategia para darle a Mako toda la tortura que pudiera reunir físicamente. Picos de tierra. Gritó Bill mientras activaba otra habilidad. Los pilares desaparecieron de nuevo en el suelo, y pequeños picos hechos de tierra con extremos puntiagudos comenzaron a brotar del suelo. Estos picos apuñalaron a Mako por todo su trasero, pero no penetraron lo suficientemente fuerte como para dañar ningún órgano, ya que eso lo habría descalificado del combate. Mako gritó de dolor mientras los múltiples pinchos lo apuñalaban y permanecían dentro de él, manteniéndolo en una posición sentada donde incluso el más mínimo movimiento le causaba un inmenso dolor y sufrimiento. Incapaz de moverse, Mako observó cómo Bill conjuraba otro murciélago terrestre y lentamente comenzó a caminar hacia Mako. Mako simplemente cerró los ojos y aceptó su destino mientras Bill se acercaba a él, listo para dar un golpe. Cuando el murciélago hizo contacto con la cabeza de Mako, el cuerpo de Mako se estrelló contra el suelo, con las púas retraídas en el suelo. Mako quedó inconsciente por ese golpe, con heridas masivas mientras yacía allí en un charco de su propia sangre. Esta fue, con mucho, la paliza más brutal que Mako había recibido, pero Bill aún no estaba satisfecho. No se echó atrás y conjuró una roca de tierra para aplastar a Mako. Pero antes de que pudiera dejar caer la roca encima de Mako, el instructor detuvo el partido. Mako Grey es descalificado del duelo debido a que quedó inconsciente. Bill Johnson gana. Anunció el instructor. Nota del autor. Hola chicos. Universal Power System es uno de mis proyectos favoritos, y espero que disfrutes leyéndolo tanto como yo he disfrutado escribiéndolo. Este es mi primer trabajo, así que esperen algo de escritura amateur y algunos deslices. Sin embargo, siempre trato de aprender y corregirme para poder crear una narrativa más coherente. Espero que lo disfruten. No te olvides de ver mis otros trabajos. La multitud permaneció en silencio mientras escuchaba el anuncio del instructor. Ninguno de ellos pudo procesar el nivel de brutalidad al que Bill había recurrido esta vez, pero no le importó a Bill, que estaba disfrutando de la satisfacción que brotaba en su interior. Estaba controlando mi fuerza para que esta basura pudiera sufrir más, pero supongo que es aún más débil y patético de lo que pensaba. Bill se jactó mientras miraba el cuerpo maltratado de Mako sin una pizca de remordimiento. Bill todavía sostenía el murciélago de la tierra en sus manos, por lo que pensó en hacer una última reverencia para que Mako recordara este momento por el resto de su vida. Sin embargo, el instructor se dio cuenta de la intención de Bill y aplastó el murciélago de tierra con sus propias manos antes de que pudiera hacer algo. Bill Johnson, retírate, o reduciremos tus puntos de mérito.
Esta es tu última advertencia. Amenazó el instructor. Puntos de mérito, este era el castigo que el instructor podía reunir contra Bill, incluso después de todo lo que le había hecho a Mako. Este era el sistema corrupto e injusto en el que Mako había crecido, donde las personas con poder y dinero se salían con la suya con lo que querían. Impresionado por la fuerza del instructor, Bill optó por abandonar el gimnasio, acompañado por un grupo de estudiantes que lo seguían como seguidores devotos. El instructor llevó el cuerpo apenas consciente de Mako a la oficina de la enfermera. Mako no podía entender mucho de lo que estaba sucediendo mientras entraba y salía de la conciencia, pero sí escuchó a la enfermera decir que, dado que estaba en una beca educativa que no incluía ninguna píldora curativa, tendría que cargar su tarjeta de estudiante por el uso de una píldora curativa que rápidamente administró junto con morfina para ayudar con el dolor. Mako tenía mucho dolor, pero tan pronto como la morfina hizo efecto, finalmente pudo relajarse e inmediatamente se durmió de agotamiento. Dentro del sueño de Mako, una versión joven de Mako caminaba de regreso a casa mientras vestía un uniforme escolar, o al menos lo que quedaba de él. Le habían arrancado los bolsillos, no le quedaba ni un solo botón de la camisa y las lágrimas le caían por la cara. Su cuerpo estaba muy golpeado, con moretones y un ojo morado. Este era Mako cuando todavía estaba en la escuela secundaria, donde tampoco faltaban los matones a los que les encantaba abusar de sus nuevos poderes. Mako caminó lo más rápido que pudo de regreso a su casa, pero en ese momento, alguien lo estaba esperando en la puerta. «Oh, mi querido muchacho. ¿Qué te han hecho?». La abuela de Mako gritó de preocupación mientras abrazaba a Mako, quien no pudo contener más las lágrimas. Mako continuó quejándose, sin embargo, su abuela lo abrazó amorosamente, acariciando su cabeza y besando su frente. Después de un rato, Mako comenzó a calmarse y lo llevó adentro. Le dio a Mako una pastilla curativa de su armario médico y le dijo a Mako que se diera una buena ducha caliente, y mientras lo hacía, ella preparó la mesa para el almuerzo. Después de que Mako saliera del baño con ropa nueva y fresca, su abuela vendó todas sus heridas, que necesitaron 1 o 2 días para sanar. Finalmente, se pudo ver a Mako feliz mientras masticaba un festín que su abuela le había preparado como si nada hubiera ocurrido y fuera un día normal. Mako más tarde, después de que su abuela muriera, descubriría que ella también tenía una habilidad rara. Su abuela tenía la habilidad del amor, que le permitía producir ciertas hormonas y sustancias químicas que calmaban el cerebro de una persona y aliviaban su dolor. La autopsia del hospital incluyó todos los detalles sobre la persona. Debajo del cuadro de habilidad, estaba en negrita para que dijera: habilidades del paciente. Habilidad de amor, nivel no identificable. Su abuela no podía hacer nada con el dolor y el sufrimiento por el que Mako pasaba casi todos los días, ya que no era lo suficientemente estable financieramente como para comprarle a Mako su propio libro de habilidades, pero lo menos que podía hacer era calmar su dolor y aún así enseñarle las lecciones que se quedarían con él de por vida. Siempre tenía un dicho que Mako nunca podría olvidar: recuerda siempre, Mako, te llamé así porque sé que un día te convertirás en un gran hombre con fuerza y sabiduría, pero recuerda siempre. Gran. Mako de repente gritó mientras sus ojos aún estaban cerrados pero comenzaban a abrirse lentamente. Ni siquiera pudo terminar su sueño antes de que su cuerpo comenzara a despertar y lo llevara de vuelta a la realidad. Después de casi 2 horas, Mako finalmente se despertó, con la cabeza palpitando y la visión borrosa. A medida que recuperaba lentamente la conciencia, se dio cuenta de que estaba vendado en varias áreas y acostado en una de las camas de pacientes en la oficina de la enfermera. «Se ha tomado su maldito tiempo, señor», gritó una voz aguda a pocos metros de distancia. Mako gimió, agarrándose la cabeza con fuerza. ¿Qué? Dije, te tomaste tu maldito tiempo para despertarme. Espetó la enfermera. He estado atrapado aquí esperándote solo para poder darte el alta y finalmente irme a casa. La escuela cerró hace 15 minutos y necesito regresar antes de que mis hijos terminen su lección de artes marciales. Así que levántate y vete. Esta era la realidad de la vida de Mako. No esperaba menos, así que, sin decirle una palabra, se levantó de la cama y se dirigió a la puerta. La píldora curativa ya había comenzado a funcionar a pesar de sus heridas, y al menos podía caminar, aunque cojeando, mientras dejaba atrás la oficina de la enfermera. Todo el mundo estaba tan obsesionado con el poder, el estatus y el dinero que el remordimiento y la empatía parecían haberse convertido en conceptos extraños para la mayoría de la gente. Mako todavía estaba bastante herido y dolorido, pero ahora era lo suficientemente fuerte como para caminar.
No queriendo molestar a nadie más que aún pudiera estar por ahí como ese viejo vigilante cerca de la puerta de la escuela, rápidamente sacó sus cosas de su casillero y salió silenciosamente de la escuela. A las 4:30 p.m., el sol había bajado lo suficiente como para traer frescura al aire, pero aún así iluminaba los alrededores bastante bien. Se podía ver a niños pequeños pateando una pelota al costado de la calle mientras Mako caminaba lentamente junto a ellos. Mako recordaba haber jugado con su abuela todo el día cuando aún estaba viva y tenía algo de fuerza. Este recuerdo, más su sueño en la oficina de las enfermeras, fue suficiente para que Mako volviera a llorar, pero se detuvo antes de hacer el ridículo en público. Yo también te amo, gran, y nunca te defraudaré. ¿Puedes contar con eso?, se dijo Mako antes de reanudar su camino de regreso a casa. No podía correr a casa porque sus heridas todavía le dolían, y lo que es peor, ahora tenía que pagarle a la escuela por usar una de sus píldoras curativas. Apretando los dientes con ira, Mako se detuvo cerca de un cajero automático e insertó su tarjeta para ver cuánto le cobraban por una pastilla curativa. Una X píldora curativa médica de nivel medio, 800 créditos. La singular píldora curativa hizo una gran mella en los ahorros de Mako, y Mako no tuvo otra opción. El monto se dedujo automáticamente de su cuenta. Nunca quiso batirse en duelo con Bill o ser golpeado hasta convertirlo en pulpa, pero no tenía otra opción en el asunto. Ahora, se vio obligado a pagar a la escuela por las lesiones causadas por su sistema defectuoso. Mako fue muy cuidadoso con sus ahorros, ya que quería ahorrar lo suficiente antes de inscribirse en la escuela militar. Entonces, ver una cantidad tan grande deducida por una simple píldora curativa le dolió mucho. Sin nada que pudiera haber hecho, Mako se tragó su ira y continuó lentamente su camino de regreso a casa. 21 horas. Pitido. Bip. Bip. Mako pospuso la quinta alarma mientras aún estaba en modo de semisueño. Había luchado mucho para llegar a casa dada su condición, pero tan pronto como lo hizo, corrió directamente a su habitación e inmediatamente se fue a la cama, ya que estaba completamente agotado por su trabajo nocturno, la escuela y, por supuesto, la paliza que recibió en la clase de combate. Después de otros 20 minutos, finalmente se despertó y decidió refrescarse un poco. Durante su sueño, la píldora curativa funcionó de manera efectiva, reparando muchas de sus heridas. Como píldora de nivel medio, proporcionó una tasa de curación más rápida que una de nivel bajo. Sin embargo, debido a que la píldora todavía era solo de nivel medio, no todas las lesiones se curaron por completo, particularmente las heridas perforantes en su espalda. Mako se quitó la mayoría de sus vendajes y limpió su cuerpo, que todavía estaba cubierto de polvo y sangre seca del duelo. Le preocupaba no poder terminar sus tareas escolares hoy. Llegó a casa tan tarde que todo su tiempo libre lo consumió el sueño, y tuvo que volver a salir a trabajar en la panadería alrededor de las 10:30 p.m. Por lo general, Mako llegaba a casa alrededor de las 2 p.m. y dormía durante unas 6 horas antes de despertarse, completar sus tareas, cenar y dirigirse a Sir Derek's Bakery a las 11 p.m. Cuando Mako terminó de lavarse la cara, levantó la vista para ver su rostro aún desordenado en el reflejo del espejo. Todo lo que podía sentir era ira y decepción dentro de él porque esta no era la única vez que habían ocurrido eventos como el duelo de hoy. De hecho, eran bastante comunes, pero nunca hasta este punto. Los repugnantes insultos de Bill y los vítores de la multitud resonaron en su mente. Los pensamientos de Mako se apresuraron con estrategias para contrarrestar a Bill, notando numerosos defectos en el estilo de lucha de su oponente. Sin embargo, estas eran solo ideas, ya que a pesar del torpe enfoque de Bill, Mako carecía de la fuerza para capitalizar esas debilidades. Mako seguía repitiendo las palabras de Bill para sí mismo una y otra vez, y al final, estuvo de acuerdo con ellas porque, en realidad, aunque eran duras, eran ciertas. Eres un fracaso. Basura. Patético. Perdedor. Débil. Desperdicio de espacio. La ira comenzó a brotar dentro de él una vez más mientras seguía mirándose la cara en el espejo. Rotura de cristales. En un intento de desahogar sus frustraciones, Mako golpeó el espejo con todas sus fuerzas. ¡Ah! Mako gritó de dolor por los fragmentos de vidrio que le cortaban la mano por todas partes, a pesar de que era su culpa. Estúpido, estúpido, estúpido. Mako se maldijo a sí mismo mientras intentaba quitar con cuidado los fragmentos de vidrio de su mano y detener la hemorragia. Después de lograr de alguna manera quitar los fragmentos de vidrio y envolver mal su mano con los vendajes usados que acababa de quitarse, Mako miró hacia el lugar donde había golpeado el espejo. Dijo Mako al notar que había algo detrás del espejo. ¿Qué es eso? Nota del autor. Hola chicos.
Universal Power System es uno de mis proyectos favoritos, y espero que disfrutes leyéndolo tanto como yo he disfrutado escribiéndolo. Este es mi primer trabajo, así que esperen algo de escritura amateur y algunos deslices. Sin embargo, siempre trato de aprender y corregirme para poder crear una narrativa más coherente. Espero que lo disfruten. No te olvides de ver mis otros trabajos. Mako se dio cuenta de que había algo detrás del espejo. Parecía una especie de palanca, pero eso no tenía ningún sentido. ¿Por qué una palanca al azar se esconde detrás del espejo de su baño? Amy Gray era la abuela de Mako y lo cuidó durante su infancia. Desafortunadamente, falleció cuando Mako tenía 14 años, y desde entonces, Mako ha vivido sola en la casa. Había heredado la casa de su abuela, que su padre había construido, y una pequeña cantidad de dinero que ella tenía en sus ahorros. Fue increíblemente duro estar solo en el mundo con solo 14 años, pero Mako tuvo que ser valiente ya que las enseñanzas y lecciones de su abuela lo mantuvieron a lo largo de los años con la gente mayor de Birdseye Street, que también venía a visitarlo de vez en cuando para asegurarse de que estaba bien. Mako siempre había considerado que la casa estaba perfectamente bien, aparte de su ligero aislamiento de los barrios cercanos y su proximidad al bosque en las afueras de la ciudad. Esta fue la razón por la que Mako se sorprendió tanto al ver una palanca secreta detrás del espejo ahora roto. El vidrio le había cortado gravemente la mano y estaba cubierto de sangre, pero no le importaba en este momento. Tenía demasiada curiosidad por saber para qué servía la palanca secreta. Manivela. Después de girar la palanca, el mecanismo detrás de ella comenzó a hacer ruidos mecánicos similares a los engranajes gigantes girando. De repente, todo el armario detrás de Mako, que tenía toda su ropa, comenzó a moverse hacia el lado izquierdo del fregadero, revelando un pasillo estrecho que tenía escaleras que conducían a algún lugar en la oscuridad. ¿Qué demonios es esto? Mako se dijo a sí mismo mientras no podía evitar preguntarse qué estaba viendo. Tal vez finalmente tuve daño cerebral por toda esa golpiza, o tal vez solo estoy soñando. Mako pensó mientras decidía pellizcarse con fuerza, pero para su sorpresa, no se despertó de repente. Santa M. Esto es real. Exclamó. Mako pronto se dio cuenta de la situación en la que se encontraba. Un pasadizo que conducía de su casa a quién sabe dónde. Mako tenía un sentido de presentimiento y cautela, pero también un sentido de emoción y curiosidad. Después de mirar fijamente el oscuro pasadizo durante unos minutos, su curiosidad se apoderó de él, y finalmente se armó de valor para bajar las escaleras del oscuro pasadizo. A medida que Mako bajaba las escaleras, escuchaba continuamente el goteo del agua, extraños chillidos de las paredes de madera y el eco de sus propios pasos. A pesar de estos ruidos inquietantes, sintió poco miedo ya que su curiosidad lo llevó a descubrir a dónde lo llevaría el pasadizo. Eventualmente, las escaleras terminaron de bajar y llevaron a Mako a una pequeña habitación del tamaño de un cobertizo de jardín. Había una bombilla singular colgada del techo que tenía la luz suficiente para iluminar apenas la habitación. Múltiples estantes contenían una variedad de cosas diferentes, como rocas viejas y objetos cubiertos de polvo. En el centro de la habitación, un pequeño cofre del tamaño de la palma de la mano de Mako se encontraba sobre un pedestal. Mako se sorprendió al descubrir una habitación debajo de su casa, llena de una variedad de objetos peculiares en estantes polvorientos. No tenía idea de qué eran estos objetos, pero después de mirar un poco el pequeño cofre en el centro, creyó que podría contener un tesoro, lo que lo llevó a abrirlo imprudentemente. Aunque el cofre no estaba cerrado, todavía se negaba a abrirse. Con una mano aún herida, Mako presionó su mano izquierda contra la tapa y empujó con todas sus fuerzas, pero no se movió ni un centímetro. ¡Ga! Gimió con frustración, luchando por creer lo fuertes que eran las bisagras de un cofre tan pequeño. Parecía bastante absurdo que algo tan pequeño hubiera sido sujetado con tanta fuerza que ni siquiera se moviera un poco mientras Mako continuaba intentando abrirlo. Después de fallar continuamente, decidió usar ambas manos para tratar de abrir la caja con cuidado. Esto le daría un mejor agarre a la caja, y vería si podía encontrar el truco para abrir el cofre. Sin embargo, tan pronto como su mano ensangrentada tocó el pecho, se iluminó instantáneamente. Era tan brillante que Mako tuvo que cerrar los ojos para protegerlos de quedarse ciegos, y fue entonces cuando escuchó una voz extraña que salía de la caja. Muestra de sangre encontrada. Muestra de sangre coincidente de la base de datos coincidencia encontrada. Sistema de inicialización. Esto fue lo último que escuchó Mako antes de sentir una sensación fría pero ardiente en todo su cuerpo, y que algo estaba tratando de entrar con fuerza en su cuerpo mientras podía sentir el movimiento de cada uno de sus músculos y arterias.
Al no tener la fuerza para defenderse, lo que fuera que estuviera tratando de entrar con éxito se abrió camino dentro del cuerpo de Mako, y se desmayó al momento siguiente que lo hizo. Después de un tiempo, Mako recuperó la conciencia y se dio cuenta de que todavía estaba en la polvorienta habitación secreta que había encontrado al final del pasadizo oculto. Uf, ¿cuántas veces me van a noquear hoy? Mako gimió aturdido mientras se sentaba, sosteniéndose la cabeza dolorida. Era la tercera vez que lo hacían. La primera, Bill lo noqueaba. Luego, el agotamiento se apoderó del momento en que llegó a casa, su cuerpo se apagó después de cojear todo el camino de regreso mientras estaba lesionado. Y ahora, se había desmayado de nuevo, justo después de abrir el cofre. El cofre. Así es, lo abrí. ¿Dónde está? Su memoria volvió a lo último que vio antes de perder el conocimiento. Se puso en pie y buscó por toda la habitación, pero el cofre no lo encontró por ninguna parte. La confusión se apoderó de mí. Un objeto sólido y físico no podía desaparecer en el aire. La habitación era pequeña. Si hubiera caído, lo habría visto. Y definitivamente no podría haber subido las escaleras por sí solo. Entonces, ¿a dónde diablos fue? Mako estaba convencido de que el cofre todavía estaba dentro de la pequeña habitación, así que siguió buscando. De repente, comenzó a escuchar débiles pitidos. La habitación empezaba a volverse más espeluznante. No había rastro de una máquina o de otra tecnología, aparte de la bombilla, que pudiera producir un pitido, pero podía oír claramente un pitido. Sin estar seguro de dónde venía el pitido, Mako decidió ignorarlo y seguir buscando el cofre. Después de un par de minutos, Mako se convenció de que el cofre no estaba en la habitación. Bueno, parece que he encontrado algo más que desaparece en mí, al igual que mis calcetines. Uno desaparece en la secadora, el otro en alguna espeluznante habitación secreta de la antigua casa de mi bisabuelo, murmuró Mako, riéndose secamente de su propia desgracia. Con un suspiro, dejó de buscar y decidió regresar al baño, todavía sin saber qué hacer con la extraña experiencia. Pero justo cuando se volvía hacia las escaleras, algo llamó su atención. Una tenue luz azul que parpadeaba en la oscuridad. Así que fuiste tú quien hizo todo ese pitido, murmuró Mako, acercándose. Alargó la mano hacia el resplandor y rozó con los dedos la superficie rugosa del muro de piedra. Nada. ¿Eh? Mako seguía presionando su mano contra el lugar donde la luz parpadeaba, pero cada vez, todo lo que sentía era piedra sólida. Sin embargo, a medida que movía la cabeza, la luz parpadeante cambiaba con su visión. ¿Qué demonios es esto? Gritó, pasándose frenéticamente las manos por la cara, buscando algo inusual. Pero nada parecía fuera de lugar. ¿Está esto dentro de mi cerebro? Pero, ¿cómo es eso posible? Exclamó Mako mientras comenzaba a entrar en pánico, preocupándose de que fuera algún tipo de bomba dentro de él y que fuera a morir. Después de moverse constantemente de un lado a otro e intentar frenéticamente todo lo que se le ocurría para que la luz parpadeante se fuera, finalmente decidió calmarse y concentrarse en la luz para ver si había algo en ella. Tan pronto como Mako decidió concentrarse en la luz borrosa que parpadeaba, de repente se volvió más y más brillante y también comenzó a expandirse. En un instante, el azul había cubierto todo en la línea de visión de Mako. Sucedió tan rápido que, Mako saltó ante el cambio repentino y aterrizó en su trasero. Golpe. ¡Ay! Mientras se frotaba el trasero, Mako abrió lentamente los ojos para ver que se mostraba una pantalla frente a sus ojos. Asombrado por lo que estaba viendo, nuevamente inconscientemente extendió la mano para tocar la pantalla, pero no era más que aire. Bien, no toques, pero piensa. Mako se recordó a sí mismo y decidió acceder a la pantalla a través de sus pensamientos. Inicialización completa. Bienvenido, usuario. Un mensaje de bienvenida saludó a Mako, y mientras expresaba sus pensamientos sobre cómo proceder, la pantalla comenzó a moverse. ¡Wow! Así que esta cosa realmente está respondiendo a mis pensamientos. Mako se dio cuenta mientras avanzaba con los mensajes de saludo del sistema. Mako nunca había oído hablar de la tecnología que podía desaparecer una vez abierta y ser implantada directamente en su cerebro, al que luego podían acceder los pensamientos. Se han producido numerosos avances en el sector tecnológico con varias IA sofisticadas, pero esto era completamente diferente. Después de que el sistema terminó con esos mensajes iniciales, se mostraron 5 pestañas frente a él. Perfil y misiones y habilidades y inventario y tienda y todas las pestañas estaban en gris, excepto la etiquetada como perfil. Después de no poder acceder a ninguna de las otras pestañas, Mako decidió abrir la pestaña de perfil. Usuario. Mako Gray. Salud. 84, 100 y energía. 50, 50 y exp.
0, 100 y. Nivel 1 y. Fuerza. 2 y. Agilidad. 3 y. Percepción. Nula y. Inteligencia. 5 y. Mentalidad. 2 y. Resistencia. 4 y. Carisma. Bloqueado y. Fortaleza. Bloqueado y. Mostraba todos los diferentes atributos de Mako. Mientras que algunos de ellos estaban bloqueados, otros tenían un valor numérico junto a ellos. ¿Cómo demonios esta cosa sabe mi nombre? ¿Y qué es esta cosa de X de la que está hablando? ¿Es todo esto un tipo de juego? ¿Sigo soñando? De ninguna manera esto es real, ¿verdad? Una plétora de pensamientos diferentes corrían por la mente de Mako mientras leía todos los diferentes atributos de su cuerpo actual. Cada atributo tenía un símbolo, y, al lado, lo que indicaba que revelaría más información. Sin embargo, antes de que Mako pudiera leer ninguno de ellos, notó un sobre con un punto rojo cerca de la esquina de la pantalla. Intrigado por lo que era, decidió abrirlo primero. Notificaciones y. 1. Mensaje no leído. Nuevo mensaje de video. Me pregunto de qué se trata esto. La curiosidad de Mako alcanzó su punto máximo una vez más, y envió un comando a través de sus pensamientos para reproducir el mensaje de video. Nota del autor. Hola chicos. Universal Power System es uno de mis proyectos favoritos, y espero que disfrutes leyéndolo tanto como yo he disfrutado escribiéndolo. Este es mi primer trabajo, así que esperen algo de escritura amateur y algunos deslices. Sin embargo, siempre trato de aprender y corregirme para poder crear una narrativa más coherente. Espero que lo disfruten. No te olvides de ver mis otros trabajos. Ven a saludarme en Discord. https://discord.gg/2. A la orden de Mako, el archivo de video fue seleccionado y comenzó a reproducirse en la pantalla holográfica que solo él podía ver. Fue una experiencia surrealista, ya que ¿quién no querría tener un cine en su mente, reproduciendo películas y vídeos solo con sus pensamientos? Registro de video 003541 reproduciendo. Cuando se mostró el video, instantáneamente comenzó a reproducirse. La primera escena del video se describe mejor como un caos total. Cielos oscuros, fuego por todas partes, los sonidos de lo que sonaban como cañones gigantes y armas de fuego, y personas involucradas en combate. El choque de metales entre sí y las explosiones que resuenan a lo lejos son continuas. La cámara temblaba violentamente, moviéndose hacia arriba y hacia abajo como si estuviera conectada a alguien corriendo. A veces, la pantalla se veía borrosa, lo que dificultaba ver con claridad. El movimiento constante hizo que Mako se sintiera mareado, como si estuviera en una montaña rusa rápida y fuera de control. Después de mirar por unos momentos, se dio cuenta de que la cámara debía haber estado atada al pecho de una persona, alguien que corría desesperadamente por un campo de batalla, tratando de sobrevivir. Después de unos momentos, el punto de vista del video de repente se acercó mucho al suelo, y el suelo se abrió de repente justo cuando la cámara estaba a punto de golpearlo. Estaba claro que quienquiera que estuviera conectado a la cámara tenía la habilidad de la Tierra y acababa de usarla para sumergirse en una cavidad que habían creado en el suelo para, muy probablemente, escapar del caos que se estaba produciendo en la superficie. Creo que estaremos a salvo aquí por un tiempo. La voz de un hombre resonó tan pronto como la cámara se estabilizó, que ahora estaba en una oscuridad total. Como estaba completamente oscuro, Mako solo pudo escuchar el audio por un tiempo. Podía oír la respiración pesada y un ruido de golpes, lo que indicaba que la cámara estaba muy cerca del corazón del hombre y podía captar su respiración agitada y sus latidos rápidos. El video falló, distorsionando el audio con ruidos amortiguados. Entonces, de repente, una pequeña llama cobró vida, proyectando un tenue resplandor dentro del estrecho espacio donde el hombre se había refugiado. La luz del fuego reveló su rostro, que parecía ser el de un hombre guapo de unos 40 años. Sus facciones estaban desgastadas por el agotamiento. Su piel clara estaba manchada de suciedad y escombros, como resultado de correr por un campo de batalla. Profundas arrugas bordeaban su frente y pesados círculos oscuros se asentaban debajo de sus ojos, lo que lo hacía parecer aún más fatigado. La llama parpadeante no provenía de un fósforo o encendedor. Salía de sus propios dedos. También poseía la habilidad de fuego. Su cabello verde oscuro estaba cuidadosamente recortado en un estilo que se asemejaba al corte de un cadete militar. Una sutil barba enmarcaba su mandíbula, lo que se sumaba a su apariencia robusta. A pesar de su estado desaliñado, llevaba una bata blanca de laboratorio sobre su ropa desgastada por la batalla y unas gafas elegantes en la nariz, que parecían extrañamente fuera de lugar en el caos.
Respiró hondo y tembloroso varias veces antes de hablar por fin, con tono urgente. Hola, si estás viendo esto, lo más probable es que esté muerto, y ahora tienes acceso al trabajo de nuestra vida. La caja que abriste contiene el resultado final de 3 largas décadas de incansable investigación y desarrollo, trabajo al que mis colegas y yo dedicamos nuestras vidas con la esperanza de mejorar el mundo. Pero lamento informarles, fracasamos. La voz del hombre estaba cargada de decepción. Uno de los nuestros nos ha traicionado, continuó, endureciendo su tono. Un colega de confianza había estado filtrando información en secreto al enemigo, esperando que completáramos esta tecnología revolucionaria para que pudiera entregarla a cambio de riqueza, poder y su propia gloria retorcida. Suspiró, pasando por alto detalles innecesarios y concentrándose únicamente en la urgencia de su situación. Después de respirar hondo y tranquilizado, siguió adelante. El año en curso es 2489. Somos una organización privada que opera bajo las órdenes directas del líder de la resistencia, con la tarea de desarrollar una tecnología innovadora que cambiaría la forma en que las personas obtienen poder para siempre. Pero el traidor entre nosotros tenía otros planes. Hizo un trato y tenía la intención de vender nuestra creación al líder de Black Wings. Una estruendosa explosión rugió desde arriba, sacudiendo las paredes del estrecho espacio donde el hombre se había refugiado. El polvo y los escombros cayeron, lo que lo obligó a detenerse por un momento. La intensidad del ataque dejó claro que sus enemigos se estaban acercando. En pocas palabras, dijo, recuperando la concentración, éramos 6, sin incluir al traidor. Justo hoy, completamos el sistema. Sin embargo, antes de que pudiéramos celebrar nuestro éxito, el líder se puso en contacto con nosotros para advertirnos de un ataque inminente. Las alas negras lo sabían, y venían. Solo tuvimos unos minutos para salir de allí antes de que descendieran sobre nosotros para tomar el dispositivo por la fuerza. Sus palabras se volvieron más urgentes, su respiración más dificultosa. Intentamos teletransportarnos, pero nuestro teletransportador había sido saboteado. Y fue entonces cuando el traidor se reveló, la voz del hombre temblaba con una rabia apenas contenida. Hizo una señal a las alas negras y les permitió entrar en las instalaciones. Mis colegas y los guardias de las instalaciones estaban ampliamente superados en número, pero con el miedo de que el sistema cayera en las manos equivocadas, no tuvieron más remedio que mantenernos firmes. Todo para que me compraran algo de tiempo. Los retrasaron todo lo que pudieron, conteniendo su asalto mientras yo borraba cada gramo de investigación y datos de las instalaciones. Su voz estaba cruda por la emoción. Todo, 3 décadas de trabajo, se borró en cuestión de minutos. Con la única versión terminada del sistema a salvo en mi poder, rápidamente me apresuré a reagruparme con mis colegas, rezando para que hubieran resistido el tiempo suficiente para que todos pudiéramos escapar juntos. Pero cuando llegué al punto de encuentro, era demasiado tarde. El líder de las alas negras había llegado, y ahora estaba de pie frente a los cuerpos mutilados de mis amigos, esperando mi llegada. El hombre hablaba con un inmenso dolor en su voz, mientras recordaba los acontecimientos que lo llevaron a su situación actual. El líder de las alas negras había venido por el sistema, y no tenía intención de irse sin él. Al ver que no había escapatoria, no tuve más remedio que seguir la fase de sombra lo más lejos que pude, dejando atrás a todos mis colegas. El agotamiento era evidente en su voz. Su fuerza se desvanecía con cada segundo que pasaba, pero se negaba a detenerse. Han pasado 12 horas desde que comenzó el ataque, y todavía me están persiguiendo, dijo el hombre, con la voz temblorosa por el cansancio. Corrí lo más lejos que pude, pero las alas negras han cerrado toda la zona. Nadie entra. Nadie va a salir. Respiró tembloroso, presionando su espalda contra la pared de piedra de su escondite. La resistencia intentó enviar ayuda, pero ni siquiera pueden acercarse. Las alas negras han establecido un perímetro enorme, estrecho, controlado e irrompible. Todos los caminos están bloqueados y todos los caminos están vigilados. Hasta los cielos están cerrados. Le temblaban los dedos mientras se metía las gafas en la nariz. No es solo una barricada, es una trampa. No quieren detener a la resistencia. Quieren detenerme. No puedo avanzar, no puedo retroceder, todas las salidas están cubiertas. Hay alas negras en cada cuello de botella, en cada paso oculto, en cada ruta de escape. Están esperando, avistaje, asegurándose de atraparme en el momento en que me escabulló. Dejó escapar una risita amarga y apretó el puño. No les importa nada más, solo les importa el sistema, y saben que lo tengo, por lo que no se detendrán ante nada hasta que me encuentren. Exhaló lentamente, su voz apenas superaba un susurro.
No sé cuánto tiempo más podré correr. Usé toda mi energía para hacer sombra fuera del rango de detección del líder del ala oscura, pero no puedo hacerlo de nuevo. Con la forma en que están las cosas, no podré recuperar suficiente energía para llegar a un lugar seguro antes de que me encuentren, dijo el hombre mientras empezaba a hablar consigo mismo. La única opción viable ahora sería comenzar a cargar mi habilidad para poder enviar el sistema lejos del alcance del ala oscura. Lo más probable es que este mensaje sea el último. Si estás viendo esto, entonces ahora eres el dueño de este sistema. Las lágrimas brotaron de los ojos del hombre, pero rápidamente se las secó, obligándose a mantener una expresión firme y serena. Con una respiración profunda, habló, su voz firme pero cargada de emoción. Mi nombre es Lionel Grey, y ahora te confío el sistema de poder universal. Se detuvo un momento, como para ordenar sus pensamientos antes de continuar. Este sistema es la culminación de 30 años de investigación, una inteligencia artificial como ninguna otra, construida sobre el conocimiento y la tecnología de 10 mundos diferentes. Lo diseñamos con un propósito singular. Crear un guerrero lo suficientemente poderoso como para restaurar el equilibrio, para traer la paz no solo a nuestro mundo sino a todo el universo. La mirada de Lionel se hizo más intensa, sus palabras llevaban el peso de su convicción. Si estás viendo esto, entonces debes ser uno de nuestros descendientes. La caja estaba programada para activarse solo cuando reconocía el linaje de aquellos que ayudaron a crearla. Tanto si perteneces a la familia Grey, Leonard, Beyla, West, Kachokan, ahora tienes una responsabilidad mucho mayor de lo que te das cuenta. Exhaló bruscamente, pasándose una mano por el pelo cubierto de tierra. El poder dentro de este sistema es inmenso, pero no es un regalo. Es un deber. Una herramienta para labrarse el camino hacia un futuro mejor. Dimos todo lo que teníamos para asegurarnos de que nunca cayera en las manos equivocadas, y ahora, está en el tuyo. Úsalo sabiamente. La grabación mostraba a Lionel poniéndose de pie lentamente. Se acercó a la cámara, listo para terminar el mensaje, pero luego dudó. Su mano tembló durante un segundo antes de retirarse. Sus ojos brillaron mientras una sonrisa triste se formaba en sus labios. Su voz, una vez tan controlada, se quebró ligeramente cuando volvió a hablar, esta vez más suave. Y a mi hija, Amy Grey. Tragó saliva con dificultad, con la respiración entrecortada. Si de alguna manera encuentras esta grabación, solo puedo esperar que te hayas convertido en una joven fuerte y amable. Lo único que lamento es que no estuve ahí para ti cuando más me necesitabas. Una sola lágrima se deslizó por su mejilla mientras su expresión se desmoronaba. Lamento ser un padre tan terrible. Eso espero, que un día, encontrarás en tu corazón el perdonarme. Respiró tembloroso y luego susurró sus últimas palabras, con la voz cargada de emoción. Feliz 11º cumpleaños, cariño. Con eso, la pantalla se oscureció. Registro de video 003541 finalizado. La cara de Mako estaba rodando mientras se tomaba unos minutos para digerir la información en el video de 4 minutos. Mako sabía poco sobre la historia de su familia. Sus padres habían muerto en la última guerra antes de que él tuviera la edad suficiente para recordarlos, y sus otros abuelos también habían fallecido, dejando solo a su abuela, Amy Grey, para criarlo. Era la única familia que había conocido, que lo cuidó hasta que cumplió 14 años. Ahora, mientras la verdad se desentrañaba ante él, Mako se dio cuenta de que Lionel Grey, el hombre de la grabación, era su bisabuelo. Había construido la casa en la que vivía. Ni en sus sueños más locos había imaginado que su familia había desempeñado un papel tan importante en la formación del mundo. Mako volvió a ver el registro de video varias veces más para tratar de capturar cada detalle y enfatizar lo que su bisabuelo le había confiado. Según el video, el legado de su bisabuelo y sus otros amigos ahora estaba dentro de su cabeza, y le había asignado a Mako la responsabilidad de usar este gran poder para lograr la paz. Paz. La humanidad lo había perseguido durante siglos, pero siempre parecía estar fuera de su alcance. Siempre hubo quienes prosperaron en el caos, que querían ver arder el mundo. Mako pensó en su infancia, en la forma en que lo habían intimidado y tratado como si valiera menos que nada solo porque no tenía una habilidad. Y no fue solo él. Cualquiera que no tuviera poder, sin importar su edad, era descartado, ignorado o utilizado. Así eran las cosas. Durante años, había deseado que las cosas cambiaran, que la gente viviera sin miedo, sin ser juzgada por su fuerza o estatus. Ahora, la oportunidad de marcar la diferencia le había llegado inesperadamente a Mako, pero se encontró dudando. ¿Trayendo la paz al mundo? Eso no era algo que una sola persona pudiera hacer.
E incluso si este supuesto sistema podía hacerlo más fuerte, no tenía idea de lo que era capaz o cómo lo cambiaría. Pero una cosa estaba clara, esta no era la forma en que Mako quería que fueran las cosas. Demasiadas personas habían sido dejadas de lado, dejadas sufrir mientras los poderosos hacían lo que les daba la gana. Y si nada cambiaba, ese ciclo nunca terminaría. Una silenciosa determinación estalló en su interior mientras hablaba, con voz firme. No sé si soy la persona adecuada para esto, Lionel Grey. Pero sé que tu sangre corre por mis venas, y mi abuela, tu hija, no crió a alguien que se echa para atrás. Exhaló bruscamente, armándose de valor. No sé si lo lograré. No sé ni por dónde empezar. Pero lo resolveré. Haré todo lo que pueda para asegurarme de que tu sacrificio no haya sido en vano. Después de que Mako hiciera esa declaración, lentamente se volvió a levantar y decidió salir de la habitación secreta y regresar a su baño desde donde había venido. Sin embargo, antes de irse, Mako agarró todo lo que había en la pequeña habitación. No sabía si eran valiosos o no, pero como estaban guardados en la misma cámara que el sistema, decidió pensar en esto último y lo recogió todo antes de finalmente salir del pasadizo secreto. Cuando Mako salió por la puerta secreta, notó que la luz del sol entraba por la ventana del baño. Esto significaba que había pasado entre 10 y 12 horas en la cámara secreta, en su mayoría noqueado por la integración del sistema dentro de su cuerpo. El video de su bisabuelo fue tan apresurado que muchos detalles clave no se mencionaron, mientras que otros se mencionaron de manera muy amplia. Esto dejó a Mako pensando que debe haber alguna forma de acceder a todos los demás registros de audio o video que pueden estar almacenados dentro del sistema para comprender mejor cómo funciona. Puedo preocuparme de eso más tarde, pero primero, será mejor que prepare algo de desayuno. Mi estómago me está matando. Mako expresó mientras decidía poner estas preocupaciones en la parte posterior de su cabeza y lidiar con las cosas una a la vez. Mako se lavó rápidamente la cara y el cuerpo, que estaba cubierto de polvo y suciedad por haber sido noqueado en la cámara. Se dirigió a la cocina para prepararse un pequeño desayuno, pero tan pronto como estaba a punto de alcanzar la nevera, de repente escuchó un ping en su cabeza. Ding. Se ha publicado una nueva misión diaria. Nota del autor. Hola chicos. Universal Power System es uno de mis proyectos favoritos, y espero que disfrutes leyéndolo tanto como yo he disfrutado escribiéndolo. Este es mi primer trabajo, así que esperen algo de escritura amateur y algunos deslices. Sin embargo, siempre trato de aprender y corregirme para poder crear una narrativa más coherente. Espero que lo disfruten. No te olvides de ver mis otros trabajos. Espero les haya gustado el video de hoy, y muchas gracias por apoyarme más allá de tan solo ver mis videos, se los agradezco de todo corazón. Bueno, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para nuevos videos. Hasta la próxima, gente exitosa. Stay cool, Kirito.